Maduro tiene miedo. El régimen se blinda para ratificar la dictadura en Venezuela sin apoyo. La pregunta con la que abre la primera semana de enero, en la antesala del evento más vergonzoso del año, aunque sea temprano para decirlo, es si el actual líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, tiene miedo y puede dormir por las noches. La ya convertida en una dictadura que va a ratificar el poder de Maduro por 6 años más hasta 2031, ha hecho de todo para blindar al país en una notable secuencia de decisiones en las que también se han dado algunos tropiezos. Los principales líderes del intento de gobierno, que se mantiene en pie tras 3 décadas con la toma del poder por parte de Chávez, han tratado de mostrarse fuertes e inalterables, pero sus acciones no son coherentes con esa intención. El primer anuncio que denotó una ansiedad evidente en el régimen fue la de la recompensa de $100.000 por la captura de Edmundo González que Diosdado Cabello hizo pública en la televisión nacional. Pero hubo 4 hechos más que dejan ver el nerviosismo por lo que pueda pasar y no esté al alcance del control de un gobierno deslegitimado, desgastado y con aliados que se cuentan con una sola mano en el mundo. El colombiano habló con varios periodistas venezolanos en Caracas y otras regiones del país que señalan que la muestra de la fuerza de poder militar es mucho más grande que en años y posesiones anteriores. Esto fue lo que dijo Marcos Morín, un reportero y corresponsal para medios colombianos desde hace más de 14 años. Sí, normalmente los despliegues de seguridad para las tomas de posesión han sido grandes en la historia reciente. Bueno, desde Chávez para acá ha sido mayor. En la última toma de posesión de Maduro, que fue ante el Tribunal Supremo de Justicia, hubo también un gran despliegue, pero también una gran cantidad de gente que movilizaron. En ese momento fue en el Tribunal Supremo donde se juramentó Maduro. Y digamos que es común que hayan despliegues. Lo que normalmente había eran despliegues de policías, pero ahora lo que digamos es diferente es que ahora es más despliegue de organismos militares, ¿no? De Dirección de Contrainteligencia Militar, Servicio Bolivariano de Inteligencia, es decir, estos organismos normalmente no los veías tú tan desplegados en una toma de posesión, salvo en el sitio donde estaba el presidente. El primer hecho de las últimas horas es una contramanifestación. En la estrategia de María Corina Machado de cara al 10 de enero hubo 2 apuestas principales. La primera fue la publicación del conteo de las actas por encima del 80% que dan como ganador de las elecciones a Edmundo González con un 67% versus 30% de Maduro. Esas actas oficiales están publicadas en la página resultadosconvenezuela.com y muestran a González con 7.443.000 votos y a Maduro con 3.385.000. La diferencia es una aplanadora para el régimen que no permitió a Machado competir directamente porque meses antes de las elecciones fue anulada por el Tribunal Supremo de Justicia, como todas las instituciones del país, cooptado por el chavismo. Con esos resultados y su publicación, Machado, desde su refugio oculto en Venezuela, llamó a una gran movilización el 9 de enero, un día antes de la posesión que alista Maduro, con todas las denuncias de organismos tan importantes como el Centro Carter de Estados Unidos o la Unión Europea y una andanada de jefes de Estado que no lo han reconocido como legítimo ganador. Cabello, del otro lado, anunció en su espacio favorito que el régimen haría lo mismo y llamó a otra manifestación el 9, por lo que en las calles de Caracas hay tensión y el fantasma siempre presente de que la coyuntura política desemboque en una guerra civil, como ocurrió en Siria con Bashar al-Assad, en un fenómeno parecido guardando las distancias del contexto de Oriente. Assad, tras 30 años en el poder y una dictadura violenta y criminal, se vio enfrentado a un levantamiento civil armado y perdió huyendo del país hacia Rusia. Eso sucedió hace solo 2 semanas y para algunos venezolanos se interpretó como la posibilidad de algún camino. Lo único seguro hasta ahora es el llamado a la calle que hizo María Corina Machado el jueves en Caracas y en el interior del país, pero no se sabe qué tanta receptividad tendrá porque el régimen de Maduro se está encargando de sembrar miedo a través de sus órganos de represión que hoy mantiene en la calle. Además de la contraconvocatoria de Diosdado también para ese día en una marcha que partirá de Petare a Chacaito. Este último es un bastión opositor que por lo general ha servido de punto de concentración de la oposición. Dijo a este diario una periodista que no quiso revelar su identidad por miedo a ser arrestada y quien cubre con incertidumbre la posesión del viernes.
Luego del llamado a la contraprotesta de Cabello, vinieron 2 hechos de asedio graves que se suman a las miles de denuncias de represión, persecución política, desaparición forzada y otros delitos de lesa humanidad que han sido reseñados por organismos internacionales de la talla de la CIDH y Naciones Unidas. El presidente electo, reconocido de esa forma por el presidente Joe Biden en reunión oficial, denunció el secuestro de su yerno en Caracas. Esta mañana fue secuestrado mi yerno Rafael Tudares. Rafael se dirigía a la escuela de mis nietos de 7 y 6 años en Caracas a dejarlos por el inicio a clases y lo interceptaron hombres encapuchados, vestidos de negro. Lo montaron en una camioneta color dorado, placa AA54E2C y se lo llevaron. A esta hora se encuentra desaparecido, escribió en su cuenta de X González. Un hecho más, como todos los actos atroces de persecución política a quienes han elevado su voz para cuestionar a la dictadura en las calles venezolanas, pero con un evidente signo de venganza y amenaza directa. Y terminando la primera jornada de la semana para la posesión, se registró otro hecho similar. María Corina Machado denunció que los organismos del régimen estaban asediando con drones y hombres a la casa de su madre, una mujer de 85 años con enfermedades crónicas. Este periódico habló con Simón Parisca, tío de María Corina y hermano de Corina Parisca de Machado, para entender la presión a su hermana. En una breve conversación con mi hermana Corina Parisca de Machado sobre la situación de asedio en la cual se encuentra desde hace un tiempo, que han tenido este tipo de actividades, pero las habían detenido, y hoy en la mañana, a partir de las 8 de la mañana, las han retomado de manera intermitente. El asedio consiste en acercar vehículos del SEBIN, de la policía venezolana, y hacer sonar las sirenas de los vehículos con mucha estridencia y con cierta intermitencia, y llegan, lo hacen en varias oportunidades, se van y regresan a otras horas, lo cual evidentemente es estrictamente para intimidar, y uno tendría que decir también molestar. Ya a estas alturas yo creo que deberían haberse dado cuenta que no logran ningún efecto en el comportamiento de María Corina. La periodista, en el anonimato, insiste en que además de estos hechos de presión al círculo familiar y personal de Machado y Edmundo, la sorpresa en las calles de Caracas es total. Sin duda alguna, lo que hemos visto en los últimos días es una anormalidad. Si bien el régimen mantuvo los primeros meses postelectorales a funcionarios de los distintos cuerpos de seguridad en los sectores populares y puntos claves del centro de Caracas, ya para finales de año esto había cambiado. El 3 de diciembre vimos cómo una Caracas prácticamente desolada amaneció tomada por agentes de seguridad, y no de cualquier órgano, sino de la DGCIM, que es el principal órgano de represión en el país, y poco después anunciaban un operativo a cargo del coronel Granco Arteaga, jefe de este organismo que ha estado al frente de la represión, las detenciones arbitrarias y las torturas a presos políticos. Aunque existen rumores de que pueden haber apelado a la DGCIM por la desconfianza en los cuarteles, la verdad es que también puede ser un mensaje claro de hasta dónde va a llegar Maduro en su afán de mantener el poder, agregó. Finalmente, el último hecho que demuestra que el régimen está atravesando por problemas serios frente a la estrategia diplomática fue la reacción de Jorge Rodríguez en la Asamblea Legislativa. Siempre desencajado y vehemente, Rodríguez se refirió a los líderes, expresidentes y cancilleres que aseguran van a estar junto a González desde este miércoles y jueves en Panamá, y lo acompañarán en su intento de ingreso a Venezuela. Esto fue lo que dijo Rodríguez. La Asamblea Nacional debe quedar en el acuerdo establecido, es mi propuesta, con claridad, que si osan hollar, aunque sea con una sola planta de su asqueroso pie, el suelo de la República Bolivariana de Venezuela, deben ser tratados como invasores al territorio de la República Bolivariana de Venezuela, deben ser enjuiciados, deben ser capturados y debe caer sobre ellos todo el peso de la ley. Deben ser tratados como lo que son, como invasores, como narcotraficantes, como corruptos, como pedófilos y como abusadores de mujeres.
y se refiere a dignatarios como Vicente Fox de México, el expresidente colombiano Andrés Pastrana o los cancilleres en funciones de Uruguay, Omar Paganini, de Costa Rica, André Tinoco, y de Perú, Elmer Schailer, que anunciaron su acompañamiento a González. En esa vía, el gobierno chileno decidió romper relaciones y terminar su embajada en Caracas. Quien hasta ahora permanece en un silencio distante con el deber histórico es el canciller Luis Gilberto Murillo. La semana pasada confirmó que debía mantenerse las relaciones Estado a Estado y que por tanto el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, asistiría a la posesión. Esto significaría un desconocimiento explícito a los principios democráticos, pero Murillo, que saldría del cargo en los próximos días para ser candidato presidencial, ha sido pasivo y ambiguo frente a su postura, excusándose en que quien fija la decisión final es el presidente Petro. Y Petro dijo en su última referencia al tema que él y solo él decidiría si asistir o no a la posesión oficial de Maduro. Finalmente lo descartó, pero negó romper relaciones con Venezuela y también aseguró que no fueron libres las elecciones por el bloqueo. En ese argumento, Colombia se quedó sola junto a México con Claudia Sheinbaum. No hay más democracias en el mundo que vayan a asistir porque se entiende que eso trasciende a darle legitimidad al robo de las elecciones más evidente de los últimos tiempos. Sin embargo, por ahora, allí estará el gobierno Petro, en una Caracas ansiosa que teme por imprevistos y que se encuentra en alerta total.